Señores, tenemos en línea al vicecanciller de la República, Roberto Conde. ¿Qué tal, Roberto? Buen día. Buenos días. Jorge, no sé si me sienten bien, yo estoy llegando al aeropuerto de Guayaquil, a ver si podemos mantener la conversación. Está muy bien, yo escucho perfectamente, en estos momentos. Bueno. Es bien. totalmente perceptible. ¿Qué anda haciendo por allí, por Ecuador? Teníamos la conferencia de los estados parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, discutiendo temas que tienen que ver con el funcionamiento del sistema interamericano de derechos humanos, que se va a discutir en la Asamblea General de la OEA el día 22 de marzo, y entonces los países estaban intercambiando puntos de vista y fue una discusión interesante. Hay una declaración que se está haciendo pública en este momento sobre una serie de acuerdos para fortalecer, ir perfeccionando y mejorando el sistema interamericano de derechos humanos. Ese fue el temario. Se dio en la discusión lo que tiene que ver con las leyes propias de cada país y los compromisos que cada país asume a nivel internacional con suscribiendo, digamos, acuerdos que están conectados con la ley o con los grandes asuntos de los individuos. Hay algunos casos, muy pocos, pero todavía hay, porque de los 34 países de la OEA solamente 23 integran el sistema interamericano de derechos humanos. Algunos porque por voluntad política clara no aceptan firmar ni ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Es una decisión soberana. Es el caso de las potencias del norte, Estados Unidos y Canadá. No aceptan la jurisdicción de la Corte Internacional de Derechos Humanos, tampoco aceptan la de la Corte Penal Internacional, y por tanto no integran el sistema. Y hay otros estados, fundamentalmente caribeños, que han aducido con razón, con sensatez, que hay incompatibilidades entre sus disposiciones constitucionales y el texto de la Convención. Y bueno, esas son tensiones jurídicas que tienen que resolverse o con algún tipo de reforma constitucional interna en cada estado, o si no, bueno, hay estados que siguen manteniendo la imposibilidad de aceptar la jurisdicción de la Corte Interamericana. Pero los 23 países... Bueno, ahora sí hemos tenido inconveniente, Sí. ¿no? Ahora justamente se cortaba la comunicación con el vicecanciller de la República, a quien le queríamos preguntar, digamos, cuál es la posición de nuestro país, fundamentalmente en lo que tiene referencia a, por ejemplo, al referéndum del día de ayer, realizado ayer y anteayer, ¿no? Duró 48 horas, realizado con los habitantes de las Islas Malvinas. Ahora sí recuperamos, perdón, Conde, ahora sí recuperamos la comunicación. Me decía que había algunos países que tienen algún tipo de incompatibilidad entre el texto de su Constitución Claro. y las disposiciones de la Convención. Claro. Nosotros acabamos de vivir una experiencia, nada más que en Uruguay tenemos un debate en cuanto a la compatibilidad del derecho nacional e internacional. Sí. Algunos países ni siquiera se han planteado ese debate todavía y lisa y llanamente no adhieren a la Convención y no aceptan la jurisdicción de la Corte Interamericana. Y otros Claro. países, como le decía, no sé en qué punto se cortó la comunicación, no lo hacen por decisión soberana. Caso de Estados Unidos o Canadá, que no integran el sistema interamericano de derechos humanos en lo que respecta a aceptar la jurisdicción de la Corte Interamericana. Claro. Este es un gran Porque tema, Bea. no puede actuar. Claro. Este es un gran tema. Hoy el Observador, justamente su título principal es un anticipo noticioso que dice que el fallo de la Suprema Corte de Justicia, un nuevo fallo, ¿no?, abre paso a la liberación del procesado por el caso Julio Castro. La Suprema Corte volvió a declarar inconstitucional la ley interpretativa de la caducidad
para la causa en la que fue procesado el policía Ricardo Zavala por la muerte del maestro. Creo que Claro. esto ocurrió, además, recuerdo, en muchos casos, cuando se detuvo a Pinochet, por ejemplo, por solicitud de Baltasar Garzón. Es un tema que a nivel internacional va a generar muchas discusiones de futuro, ¿no? Sí, desgraciadamente es un proceso de combinación del derecho internacional de los derechos humanos con el derecho nacional que todavía no está plenamente adaptado, aunque nosotros en Uruguay, el Ministerio, cuando digo nosotros me refiero al Ministerio de Relaciones Exteriores, sostenemos una posición diáfana, clara. La opinión del Ministerio es que la Corte Uruguaya se ha equivocado, que el derecho internacional está incorporado al derecho positivo uruguayo a través de nuestra Constitución, que aquí lo que debió de primar es el derecho internacional de los derechos humanos, y que estos delitos debieron de ser reconocidos como delitos no prescriptibles. Y bueno, en rigor ahora Uruguay está en la posición de tener que violar sus compromisos internacionales, más allá de este caso de ahora, que en la sociedad uruguaya despierta una sensibilidad especial, porque si hay un símbolo de una enorme generación humana como víctima del terrorismo de Estado en Uruguay, es precisamente el maestro Julio Castro, ¿no? De modo que esto remueve las entrañas de la sociedad. Sí, sí, fue un caso realmente conmovedor. Sí, y que sigue siéndolo, ¿verdad? Conde, hay alguien de la audiencia que me agrega que además de Estados Unidos y Canadá, Venezuela tiene la misma posición que Estados Unidos y Canadá. No, Venezuela lo que ha hecho fue denunciar la convención. Sí. Todavía sigue siendo miembro. Durante un año después de la denuncia, el Estado todavía sigue siendo miembro, y si al año no ha anunciado que cambia su posición, efectivamente queda desvinculado. En este momento está transcurriendo ese año. Van varios meses de la denuncia, creo que van 6 o 7 meses de la denuncia. Todavía hasta que se cumpla el año sigue siendo parte del sistema. Claro, porque se ha observado incluso en los últimos días con los acontecimientos de notoriedad que han sido muy numerosas la solicitud de inspecciones, de visitas de organismos de derechos humanos a Venezuela, que siempre fueron rechazados, ¿verdad? En ese momento por el entonces presidente Hugo Chávez. Sí, ha habido un proceso de tensión muy fuerte entre Venezuela y la Comisión Interamericana, no la Corte, porque Venezuela aceptaba plenamente la jurisdicción de la Corte. El conflicto fue con la Comisión, porque el secretario de la Comisión de Derechos Humanos reconoció al golpe de Estado y a los dictadores que se instalaron allí por 40 y pico de horas, y el secretario de la Comisión estableció correspondencia oficial con el presidente Carmona o el llamado presidente Carmona durante las horas del golpe, con el sujeto que había sido nombrado ministro de Relaciones Exteriores, tratándoles de su excelencia, llamándoles por sus títulos, señor presidente, señor canciller. O sea que en pleno golpe de Estado el secretario de la Comisión Interamericana reconoció el golpe de Estado oficialmente. Nunca le pidió disculpas a Venezuela, y a partir de ese año 2002 se estableció una relación muy tensa entre la Comisión y el gobierno venezolano. Claro. Conde, la última, ¿qué posición toma Uruguay? ¿Habrá posición oficial a propósito del referéndum que se realizó por parte de los habitantes de las Islas Malvinas? Sí, hay un pronunciamiento muy categórico de la Cancillería, pero primero que es tradicional de Uruguay, no es de esta Cancillería, es de la anterior y de la anterior. El proceso colonizador original de Malvinas, no voy a hacer toda la historia ahora, después de posesiones francesas, inglesas, negociaciones entre los imperios de la época, estableció a fines del siglo XVIII de una manera absolutamente clara que las Islas Malvinas eran parte
de las posesiones españolas, e incluso España lo puso bajo el control de la Capitanía de Montevideo. Montevideo era quien controlaba administrativamente el territorio de Malvinas, o sea, era un territorio español, de la colonización española. Luego, naturalmente, una vez que ocurrió la ocupación en 1833, se comienza a instalar población de otros orígenes, fundamentalmente de origen británico, pero no es una población originaria de Malvinas, sino implantada allí o trasladada a las Malvinas por la potencia ocupante, es decir, por la potencia colonizadora. Entonces, en resumen, para explicarlo en términos de principios generales, en Malvinas, para Uruguay, para el derecho internacional y para Uruguay, el derecho que se aplica no es el de autodeterminación, porque no existe una población autóctona originaria de Malvinas que tenga derecho a su propia soberanía, sino que es una población trasplantada por la potencia ocupante. El derecho internacional que se aplica en Malvinas es el de descolonización. Estamos frente a un fenómeno colonial, no frente a un fenómeno de autodeterminación de un pueblo originario o autóctono. Entonces, concluyendo, para el derecho internacional y para la forma en que Uruguay interpreta y aplica el derecho internacional, este referéndum que se ha hecho en Malvinas carece absolutamente de cualquier valor. Al vicecanciller de la República, Roberto Conde, le agradecemos estos minutos. Buen regreso, Conde, buen viaje de regreso a Montevideo. Lo seguimos en cualquier momento. Hasta muy pronto, adiós.